Normalmente en nuestro trabajo diario tenemos que obtener lecturas que son de instrumentos que vienen en escala logarítmica, no necesariamente en escala lineal. Los instrumentos normales, voltímetros, multímetros, amperímetros, vienen en escala lineal, pero nosotros en comunicaciones eh, solemos utilizar instrumentos que tienen escala logarítmica, tales como medidores de potencia, analizadores de espectro. Entonces, si este es el caso, si tenemos un instrumento cuya lectura es logarítmica en decibeles, entonces la intención de este video es aprender a hacer en la mente una rápida conversión de esa lectura para hallar la potencia en milivatios equivalente. Como les comentaba, para nuestro uso diario en comunicaciones tenemos instrumentos como el medidor de potencia. Aquí tenemos un instrumento de indicación análoga, acá tenemos un batímetro de indicación digital y aquí tenemos una pantalla sacada de un analizador de espectro. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá vemos que la escala del medidor de potencia análogo es en dBm, o sea, es una escala logarítmica. Acá, por el lado del medidor digital, vemos lo mismo, escala en dBm, por lo tanto también tenemos escala logarítmica. Y acá vemos que todo es logarítmico. Y en esta gráfica se observa que tanto el nivel de referencia como la escala, como la lectura acá, todas son de tipo logarítmico. Por lo tanto, es muy importante tener alguna manera de poder convertir esta lectura logarítmica en una escala lineal, en una escala correspondiente en milivatios. Ok, entonces ahora vamos a ver la matemática. Recuerden que ya hemos visto que para poder convertir una potencia lineal en milivatios a potencia logarítmica, pues básicamente lo que tenemos que hacer es hacer la relación entre la potencia que quiero convertir y la potencia universal de referencia que hemos establecido ya que es un milivatio. Luego a esa relación le tomamos logaritmo y multiplicamos por 10. Esa operación es lo que hemos denominado potencia logarítmica acá y está dada en veces logarítmicas decibeles con respecto a milivatio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar la potencia en milivatios de esta ecuación. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir ambos lados entre 10, que este es el coeficiente que quiero quitar, y este lado también divido entre 10. Lógicamente, este 10 se anula con este 10 y por lo tanto la ecuación queda convertida en esta que tenemos acá, la que podemos apreciar acá. Muy bien, ahora tenemos que despejar la potencia en milivatios que se encuentra dentro de una función logaritmo. Entonces, para realizar esta labor de manera sencilla, lo que tenemos que hacer es convertir toda esta sección de la ecuación en un exponente, así como toda esta sección acá en un exponente. De tal manera que en ambos lados de la ecuación voy a utilizar la base del logaritmo, que sería 10, y la voy a elevar, la base 10, a estos exponentes que están acá. Fíjense, he convertido esta parte en un exponente, esta parte en un exponente y he elevado la base 10 a estos exponentes que he generado. Bien, entonces al hacer esta operación, este 10 se anula con la operación logaritmo y obtenemos por lo tanto acá nuestra potencia ya fuera del logaritmo. Bien, nos resta solamente multiplicar en ambos lados de la ecuación por un milivatio para poder simplificar este milivatio que tenemos acá. Entonces tenemos un milivatio en ambos lados de la ecuación, de manera que este milivatio se anula con este milivatio y la ecuación ya final queda ordenando términos. Entonces esta potencia pasa para acá, entonces la potencia en milivatios igual a un milivatio, esto que está acá, multiplicado por 10 a la potencia logarítmica. Esta es la potencia que quiero convertir, la potencia expresada en dBm décimos.
Esta ecuación es la manera formal de realizar la conversión, pero muchas veces uno no dispone del tiempo o no dispone de la calculadora en el momento para poder estar convirtiendo la lectura de un instrumento a milivatios. Entonces, ahora vamos a ver un sistema de conversión rápida que uno puede manejar mentalmente. Pero este sistema, para que funcione, requiere que nosotros aprendamos unas cosas básicas. Vamos a ver. Recuerden, lo básico en decibeles es que una lectura o un cambio de 3 dB, de más 3 dB, significa el doble, significa que algo se ha duplicado. Y una lectura, un valor de menos 3 dB, significa que algo ha caído a la mitad, o que la relación entre las cosas que estamos comparando es una relación de 1 a 2, de 0,5, de la mitad. Bueno, entonces, ¿cuál es la potencia en vatios equivalente a una lectura de 0 dBm? Entonces recuerden ustedes, 0 dBm es igual a 1 milivatio, porque al hacer la relación entre 1 milivatio con respecto a la potencia de referencia, que es 1 milivatio, esta relación da 1 y logaritmo de 1, 0. Entonces tenemos que una potencia de 1 milivatio corresponde a 0 veces logarítmicas con respecto a milivatio. Bien, si ahora yo quiero ver cuál es la potencia en vatios equivalente a una lectura de más 3 dBm, pues obviamente, de acuerdo con lo que hemos visto acá, tenemos un incremento de 3 dB en el número de veces. Por lo tanto, de acuerdo con las tablas que hemos visto anteriormente, 3 dBm más 3 dBm equivaldrían al doble de potencia, es decir, que correspondería a 2 milivatios. Fíjense, acá 0 dBm es 1 milivatio, 3 dB más arriba sería el doble de potencia, o sea, 2 milivatios. Bien, y si tenemos que la lectura es de más 10 dBm, entonces la potencia en vatios equivalente viene a ser 10 veces más que la referencia. Fíjense, de 0 a 10 hay una distancia de 10 dB, por lo tanto esta debe corresponder a una potencia 10 veces más grande que la potencia a la cual corresponde esa lectura, que era 1 milivatio. Por lo tanto, 10 milivatios es 10 veces más grande que 1 milivatio. Estos son los datos básicos que yo necesito conocer de memoria. Necesito memorizarlos y acordarme siempre. 0 dBm es 1 milivatio, más 3 dBm es 2 milivatios, más 10 dBm es 10 milivatios porque es 10 veces más grande. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir una lectura que no corresponda con estos valores estándar que hemos aprendido. Por ejemplo, tenemos acá que calcular la potencia equivalente para una lectura de más 7 dBm. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues muy sencillo. De acuerdo con las tablas que hemos visto, para 7 dBm no hay una conversión directa. Hay para 1, hay para 0, para 3, para 10, pero para 7 no. Entonces, fíjense que lo primero que debemos pensar es que debe equivaler a una potencia menor de 10 milivatios, ¿no es cierto? Porque la potencia más cercana que tenemos a más 7 en nuestras tablas es más 10 dBm, que serían 10 milivatios. También debemos ver que 7 dBm, ¿está bien?, puede expresarse de la siguiente forma. 7 dBm sería igual a más 10 dBm menos 3 dB. Yo quiero explicarles esto con un gráfico. Bien, supongamos que esta línea que está acá corresponde a la potencia de 0 dBm. ¿Bien? 0 veces logarítmicas con respecto a 1 milivatio. O sea, acá tenemos una potencia de 1 milivatio que ha sido medida, que ha sido relacionada con la potencia de referencia universal, que es 1 milivatio. Entonces, como la potencia de este nivel, 1 milivatio, es igual a la potencia de referencia, por lo tanto podemos decir que está a 0 veces, o es 0 veces más grande que el milivatio, ¿correcto? Esa es la manera de interpretarlo. Esta potencia que estoy midiendo acá es 0 veces más grande que 1 milivatio. La pregunta es, ¿qué pasaría si a ese 0 número de veces le incremento 10 veces? ¿Ok? Entonces, partimos de una potencia que está acá, que era 1 milivatio, que era 0 veces más grande que el milivatio de referencia. Pero ahora le hemos subido
10 veces logarítmicas más. Por lo tanto, esta nueva potencia que vemos acá en este nivel correspondería a una 10 veces logarítmica más grande que esta potencia que está acá. Estas 10 veces logarítmicas han sido el incremento. Por lo tanto, si esta potencia correspondía a 1 milivatio, esta nueva potencia 10 veces más grande va a corresponder a 10 milivatios. Fíjense que acá le aumenté 10 veces para llegar a 10 milivatios, a más 10 dBm. Ahora, ¿qué pasaría si le quito, si le bajo 3 veces logarítmicas? Pues entonces va a llegar a un nivel de potencia que es 3 veces logarítmicas más abajo que la potencia que está en este nivel. Por lo tanto, yo puedo simplemente decir, fíjense, desde aquí, para llegar a este nivel, incrementé la potencia en 10 veces logarítmicas. Y desde este nivel, para llegar a este nivel, decrementé la potencia 3 veces logarítmicas. Por lo tanto, he llegado a 7 veces logarítmicas. Eso quiere decir que, desde el punto de vista lineal, ¿está bien? 7 dBm va a corresponder a la potencia de la cual he partido acá, serían 10 milivatios, y a la cual le he quitado 3 dB, pero recuerden que 3 dB es mitad, es igual a multiplicar por 0,5 veces. También recuerden que para pasar a lineal yo puedo convertir estas operaciones a su correspondiente operación acá en el mundo lineal. La que corresponde a resta sería aquí en este caso división, pero básicamente no he dividido entre 2, sino he multiplicado por 0,5 veces, que es lo mismo. Por lo tanto, la potencia correspondiente a 7 dBm es 5 milivatios. Muy bien, entonces ahora haremos un segundo ejemplo para reforzar lo que vimos anteriormente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia equivalente para una lectura del instrumento de más 13 dBm, por ejemplo. En este caso, ¿cómo podríamos expresar 13 dBm? Nuevamente tenemos que, de acuerdo con las tablas vistas anteriormente, para 13 dBm no hay una conversión directa. La tabla está en más 10 dBm y salta a más 20 dBm. Entonces tenemos que buscar el valor intermedio. Pero, utilizando el método del ejemplo anterior, podemos hacer lo mismo. Entonces, básicamente, debemos sospechar que 13 dBm es un número mayor que 10 dBm, por lo tanto, de la potencia de la cual estamos hablando es una potencia mayor de 10 milivatios. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esos 13 dBm, ¿está bien?, de la siguiente forma. 13 dBm es lo mismo que 10 dBm más 3 dB. Tengo nuevamente una gráfica para ilustrar esta operación que estoy realizando acá. Entonces, si yo parto de este nivel de referencia, que corresponde a 0 dBm, a una potencia de 1 milivatio, ¿cómo hago yo? ¿Qué debo hacer yo para subir esta potencia de 1 milivatio hasta 10 milivatios, que sería esta que está acá? Pues muy sencillo. Básicamente, la subo 10 veces logarítmicas. Entonces, al aumentar el número de veces logarítmicas de este milivatio acá, entonces alcanzamos acá un nuevo nivel que correspondería a 10 veces logarítmicas con respecto a milivatio. Básicamente hemos aumentado acá 10 veces logarítmicas la potencia. Bien, entonces esta potencia equivale ya a 10 milivatios. ¿Cómo hago para llegar ahora a 13 dBm? Pues muy sencillo. Básicamente lo que tengo que hacer es aumentar aún más el número de veces logarítmicas. Aquí observo que he subido el nivel 3 veces logarítmicas más. Por lo tanto, aquí voy a obtener un nuevo nivel de potencia correspondiente a nuestro nivel de 13 dBm. Muy bien, entonces he partido acá de la potencia de 10 dBm, o sea 10 milivatios, y lo he subido 3 veces logarítmicas más para llegar hasta más 13. ¿Eso qué quiere decir? Recuerde, siempre que subo 3 veces logarítmicas es porque he duplicado. De tal manera que si yo hago la equivalencia de esto que está expresado aquí en el mundo logarítmico, acá a esto que está en el mundo lineal, la potencia logarítmica de 13 dBm pues correspondería a esta potencia que está acá, que es 10 milivatios, por este aumento en número de veces, que en lineal aumentar
3 veces logarítmicas es una duplicación. Entonces vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto, la potencia correspondiente a 13 dBm es exactamente 20 milivatios. Ahora bien, a continuación tengo acá otros valores logarítmicos a los cuales vamos a hallarles su equivalencia. Por ejemplo, para una potencia de más 47 dBm, ¿cómo hago? Pues básicamente partir de 50 dBm y quitarle 3 veces logarítmicas. Muy bien, entonces, con respecto a la tabla, allí podemos observar que 50 dBm equivale a 100 vatios y si multiplico por 0,5 veces, entonces puedo concluir que una potencia de más 47 dBm es exactamente lo mismo que 50 vatios. En un siguiente ejemplo, tenemos que convertir 35 dBm. Bien, esto sería igual a 20 dBm más 15 dB. ¿Por qué he utilizado aquí, en este caso, 15 dB? Porque 15 es múltiplo de 3. Es lo mismo, 15 dB es lo mismo que 3 dB multiplicado 5 veces. Es múltiplo. Por lo tanto, yo utilizo este pequeño truco, ¿está bien?, de utilizar múltiplos de 3 dB, porque yo directamente no conozco cuál es el número de veces correspondiente a 15 dB, pero sí sé cuál es el número correspondiente a 3 dB. Por lo tanto, lo que debo hacer acá es partir de una potencia conocida, 20 dBm, que ya sabemos es 100 milivatios, y básicamente hacemos esta secuencia de aumentos. Entonces, cada vez que suba a 3 dB, estoy duplicando. Cuando suba estos otros 3 dB, pues estoy volviendo a duplicar. Para estos 3 dB, aquí está duplicado otra vez. Para estos 3 dB, otra duplicación. Y para estos 3 dB, aquí tenemos su duplicación. Si hago esta secuencia de duplicaciones partiendo de la potencia de 100 milivatios, obtengo que más 35 dBm es lo mismo que 3.2 vatios. En el siguiente ejemplo, menos 23 dBm es muy sencillo. Entonces tomo menos 20 dBm menos 3 dB. Por lo tanto, menos 20 dBm, como vemos en la tabla, equivale a 10 microvatios. Menos 3 dB es la mitad, o sea, multiplicar por 0,5 veces, de forma tal que menos 23 dBm es lo mismo que 5 microvatios de potencia. Acá tenemos que convertir una potencia de menos 11 dBm. Entonces, partimos de menos 20 dBm y le sumamos 9 dB, 3 veces 3 dB. Por lo tanto, esta operación quedaría menos 20 dBm, 10 microvatios de potencia, y tenemos que multiplicarlo 3 veces por 2. Entonces tenemos, al duplicar, aquí serían 20 microvatios, 40 microvatios, 80 microvatios. Por lo tanto, menos 11 dBm equivalen a 80 microvatios. Bien. Ahora vamos a hacer más 1 dBm. Este dato es muy interesante. Entonces, más 1 dBm lo podemos hacer partiendo de la potencia conocida 10 dBm y quitándole 9 dB. Esos 9 dB los vamos a repartir en grupos de a menos 3 dB, que es el dato que conocemos. Por lo tanto, esta operación se haría de la siguiente forma. 10 dBm equivale a la potencia de 10 milivoltios. Cada uno de estos 3 dB es 0,5 veces. Por lo tanto, 10 milivoltios, mitad serían 5, mitad 2.5, mitad 1.25 milivoltios, que sería la potencia correspondiente a una lectura de 1 dBm. Y en un último ejemplo tenemos más 2 dBm, que equivaldría a más 20 dBm menos 18 dB. Entonces tenemos 20 dBm equivaldrían a 100 milivoltios, y aquí tendríamos 6 veces dividido entre 2, básicamente, o multiplicado por 0,5, de tal manera que al hacer las sucesivas divisiones partiendo de 100 milivoltios, obtenemos 1.5625 milivoltios, que es la potencia correspondiente a una lectura de más 2 dBm. Muy bien, y ya para terminar, entonces, tengo acá esta tablita de conversión, en donde comienzo con lecturas de 0 dBm y voy en pasos de a 1 hasta
más 20 dBm. Entonces lo que voy a hacer en este momento es hacer la conversión 1 por 1. Bien, entonces comencemos con nuestro dato de 0 dBm, que ya sabemos que corresponde a una potencia igual a la referencia, entonces tendríamos una lectura de 1 milivatio. Ahora, para un dBm ya acabamos de obtener en el ejercicio anterior que corresponde a una potencia de 1.5 milivatio. Y para 2 dBm tenemos una lectura de 1.5625 milivatio. Ahora debemos hacer la conversión para 3 dBm. Ustedes ya saben, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que 3 dBm corresponde a 2 milivatios. Muy bien. Ahora, el problema aquí es cómo debo yo reemplazar, a partir de qué debo reemplazar para poder calcular estos 4 que están acá. Podría ser más 10 dBm menos 3. Pero, para evitarnos esto, tenemos una regla muy básica, que es la que vimos al comienzo. Recuerden que cada vez que una lectura sube 3 dB es porque se ha duplicado, y cada vez que baja 3 dB, o sea, menos 3 dB, es porque ha ido a la mitad. Entonces, podemos verificar la lectura que estaba a 3 dB antes que esta. Correspondería aquí a 1 dB. Fíjense, la diferencia que hay entre 1 dB y 4 dB, esa diferencia en lecturas acá, va a corresponder exactamente a un incremento de 3 dB. ¿Ok? Por lo tanto, si la potencia correspondiente a 1 dBm es 1.5 milivatios, entonces la potencia correspondiente a 4, que es 3 dB mayor, tiene que ser el doble. Por lo tanto, esa potencia viene a ser 2.5 milivatios. Muy bien. Para convertir 5 dBm, hacemos exactamente la misma operación. Fíjense la distancia que hay entre 2 y 5. Nuevamente la distancia es de 3 dB. Por lo tanto, la lectura correspondiente a 5 dBm debe ser el doble de la lectura correspondiente a 2 dBm, que es 1.5625. Entonces tenemos que para 5 dBm nos debe dar una lectura de 3.125 milivatios. Ok, para 6, entonces aplicaríamos el doble de 3, que viene a ser 4. Para 7 aplicamos el doble de la correspondiente a 4, que sería 5. Para 8, entonces aplicaríamos la correspondiente a 5, que sería el doble, acá sería 6.25. Para 9 aplicaríamos el doble de la correspondiente a 6, que vendría a ser 8. Para 10 aplicaríamos el doble de 7, ¿está bien?, que vendría a ser 10. Y para las siguientes aplicaríamos exactamente la misma regla, por lo tanto obtendríamos estos valores. Correcto. Esta es una manera muy sencilla, conociendo las reglas básicas de 3 dB duplica menos 3 dB va a la mitad, de poder completar esta tablita de equivalencias. Ahora bien, conociendo este método y conociendo esta tabla, entonces les sugiero como ejercicio que hagan la misma tabla, pero partiendo desde 0 y hasta menos 20 dBm. Yo creo que es un buen ejercicio.